Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que corresponde a evaluación de riesgos y evaluación de emergencias, ¿ya? Que les habla Álvaro Campos del ERA. Ahora bien, hay que entender algo del concepto o de la concepción de riesgo. Eh, una de las definiciones de riesgo importante entender es que es la probabilidad de que un peligro pueda causar daño, ¿ya? Y es la probabilidad de ocurrencia de un evento, ejemplo, riesgo de caída o riesgo de ahogamiento, ¿ya? Ahora, es la probabilidad de ocurrencia, o sea, qué tan probable es que pueda pasar, ¿ya? Por eso es importante muchas veces entender que los riesgos, no solamente uno tiene que enfocarse en la consecuencia que este puede originar, ya sea un accidente o una enfermedad, sino también en la probabilidad de que esto pueda ocurrir. También hay que entender que estos nacen cuando interactúan con el peligro. Por ejemplo, riesgo de contacto con energía, riesgo de incendio, riesgo de arrapamiento. Por lo tanto, debe haber un contacto o interacción y un contacto con un peligro, y si no lo hay, no hay riesgos. O sea, la única forma para decir que el riesgo es cero es que no haya ningún peligro o no haya ninguna interacción. Pero también tenemos que entender algo. Cuando uno habla ya de los riesgos que pueden generar una emergencia como una consecuencia, uno también tiene que ponerse a pensar en dónde estoy colocado, cuál es mi lugar físico, ¿ya? Y de ahí es muy importante que uno tome el concepto GEMA, gente, equipo, material y ambiente, y darnos cuenta que también el ambiente, no solamente donde realizo el trabajo, sino el entorno físico y el entorno geográfico, también me pueda aportar alguna emergencia. Ahora, el origen del riesgo. El riesgo de incendio, arrapamiento existe, es transversal, pero tiene el mismo origen o se manifiesta de la misma forma. Y acá tenemos que entender algo. El riesgo de incendio va a estar en todas las empresas, prácticamente en el 99% de nuestras actividades. Sin embargo, el origen del incendio es distinto. Cuando ya estemos en la segunda unidad de incendios, de esta asignatura de control de emergencia de incendio, nos vamos a dar cuenta que en la práctica existen cuatro tipos o cuatro clases de fuegos. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta que un, un incendio puede tener un origen eléctrico, un origen químico, ¿ya? Entre otras cosas. Entonces, la forma en cómo este se puede o se origina nos va a decir mucho de la forma en cómo nosotros vamos a tener que aplicar una medida de control y también de su magnitud. De ahí que tenemos que darnos cuenta de que el riesgo también se puede evaluar. Ahora, hay que entender también que los riesgos nacen de una categoría de peligro. O sea, por ejemplo, tenemos una categoría de peligro que son los mecánicos, los eléctricos, fuego de explosiones, sustancias químicas, y también tenemos, por ejemplo, fenómenos naturales y otros. Y estos son muy importantes, sí, porque cuando uno establece una categoría de peligro, uno establece de dónde se va a originar un peligro y cómo se va a manifestar el riesgo o la interacción. Y acá tenemos que entender eso, cómo se va a manifestar. Es importante entender el origen y cómo este se desarrolla, porque eso nos da muchas luces de cómo nosotros debiésemos establecer un control. Ahora, por ejemplo, tengo una categoría de peligro que corresponde a fuego y explosiones. Cuando uno empieza a, a ver lo que como aparece acá, por ejemplo, que acá aparece de la siguiente forma. Aparece fuego y explosión de gases, fuego y explosión de líquidos, fuego y explosión de sólidos, fuego y explosiones combinados, incendios eléctricos. Y acá tenemos que entender una cosa. Esto está como peligro, pero la idea nuestra es poder transformar esto a riesgo. Por lo tanto, sería en este caso una exposición a fuego y explosión de gases, una exposición a fuego y explosión de sólidos, incendios eléctricos, o una exposición a incendio eléctrico o un contacto con un incendio eléctrico, para poder entender más o menos cómo funciona esto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto como aparece solo, aparece como peligro. Sin embargo, si establezco un contacto con fuego y explosión de gases, o una interacción con fuego y explosión de gases, ya al colocar la interacción como nombre, esto lo podemos formular o explicar como un riesgo. Ahora, tenemos la categoría de eléctricos, que tenemos un contacto con energía eléctrica, ¿ya? O una exposición a electricidad estática, que esto también nos pueden aportar ciertas emergencias, más en específico cuando estamos en, en por ejemplo, en gran altura geográfica, donde existe una exposición
O sea, mayor altura geográfica, vamos a estar hablando sobre 2.000-2.500 metros de altura. Y que por condiciones geográficas va a aumentar la electricidad que está en el ambiente. Y esto nos implica que nosotros tengamos que manipular y almacenar los explosivos de maneras bien específicas, ¿ya? Para que tampoco perdamos el horizonte con eso. Y si tenemos un mal control de aquello, vamos a tener, por ejemplo, un posible accidente, ¿ya? Ahora, en cuanto a fenómenos naturales y otros, tenemos, por ejemplo, caídas de rayos, inundaciones, terremotos. Cuando ya empezamos a hablar de estos en sí, y estos en sí como están acá, asaltos, atentados, trabajos confinados, en la práctica estos también se pueden categorizar como peligros solos, pero también por un tema del lenguaje nuestro, podemos también categorizarlo como un riesgo o en algunos aspectos como una consecuencia. Y eso a veces es medio complejo para cuando uno quiere capacitar o entrenar en temas de prevención de riesgo y seguridad laboral, porque hay veces que las personas tienden a confundir estos conceptos y lo tiende a aplicar como si todo fuese un igual, aunque en ciertas condiciones no lo es. Cuando ya empezamos a ver también desde la perspectiva de la evaluación de riesgo, la evaluación de riesgo hay que entenderla como un proceso en el cual parte cuando yo identifico mi peligro, continúa cuando reconozco mis riesgos, para luego poder evaluarlos. Y la evaluación de riesgo tiende a un ejercicio de, en el fondo, decir, estos son nuestros riesgos y estos son los valores que le damos. Sin embargo, cuando tenemos este esquema, que tenemos una fuente que es mi peligro, tenemos una vía ruta de exposición y tenemos una persona trabajadora, uno empieza a ver bien cómo trabaja esto, para poder empezar también a detectar ciertos elementos o factores que nos pueden generar una emergencia. Y eso también hay que tenerlo bien claro. De igual forma, ya empezamos a pasar a lo que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Hay que entender que la preparación y respuesta ante emergencia es un proceso en el cual nos permite establecer y definir una medida de control en realidad, ¿ya? Un plan de emergencia en sí corresponde a una medida de control, y eso hay que entenderlo. Ahora, como toda medida de control, tiene que diseñarse bien, implementarse, evaluarse y corregirse si está presentando algún fallo o problema. Ahora, es un proceso principal para realizar prevención de riesgos en la empresa o organización. Permite tener una visión global de los riesgos presentes y permite focalizar los recursos en los riesgos de mayor criticidad, ¿ya? En economía máxima, que las necesidades son muchas y los recursos son limitados. A grosso modo, identificamos el peligro, reconocemos y evaluamos el riesgo y determinamos las medidas de control. Cuando hablamos del control de emergencias, en la práctica vamos a tener que decidir nosotros si vamos a aplicar un plan de emergencias global que involucre distintos tipos de emergencia o también una emergencia específica en función, por ejemplo, si tenemos alguno de los 7 tipos de accidentes graves. El más común en este caso es caída de altura, ¿ya? Que esto implica tener un plan de emergencia específico. La identificación de peligros, vamos a considerar, por ejemplo, las áreas donde estamos trabajando nosotros, cuáles son los procesos y actividades que se desarrollan, y ver las componentes del GEMA, que se desarrollan e interactúan en las diversas áreas. Ahora, cuando vamos a hacer una identificación de peligros y riesgos asociados, uno lo puede hacer a una tarea, a una actividad, a un proceso. Y esto va a definir o va a depender directamente de cómo esté ordenada, cómo esté organizada, o cómo esté estructurada la empresa. ¿Ya? Que no, recordemos que no todas las empresas van a tener el mismo componente. Ahora, un rol importante del GEMA es también poder ayudarnos a identificar las distintas componentes de este que pueden ocasionar una emergencia. O sea, tenemos gente, equipo, material y ambiente. En el ambiente de trabajo pueden existir, por ejemplo, emergencias de tipo natural. Una lluvia, un terremoto, un aluvión, un sismo. Que en la práctica nosotros tenemos que estar preparados para poder dar una respuesta a aquellos en un sentido de una evacuación. Ahora, vamos también a ver que la gente puede cometer ciertos accidentes en el cual su manejo o consecuencia puede originar una emergencia. Y también equipos materiales que pueden también aportar a desarrollar o generar distintas emergencias en la empresa. Por ejemplo, un equipo que por mal funcionamiento, por falta de mantención, genere un riesgo de incendio.
y también tenemos los materiales que por un mal almacenamiento puede ocasionar un atrapamiento, por ejemplo, y corresponde a un tipo de emergencia, un riesgo de incendio, entre otras cosas. ¿Ya? Ahora, la evaluación de riesgo hay que entenderla como un proceso en donde se evalúan él o los riesgos que surgen de él o los peligros presentes, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. Eso es importante. Cuando uno hace una evaluación de riesgo, yo digo un riesgo es alto, medio, bajo. Pero acá tenemos que entenderlo de que para poder realizar este ejercicio hay que tener criterios. Un criterio es evaluar los riesgos presentes con las medidas de control que tenemos en el lugar. Otro ejemplo sería también aplicar las medidas de control, o sea, evaluar los riesgos sin ninguna medida de control. O sea, asumiendo que no se trabaja con ninguna medida de nada. Muchas veces uno hace estos ejercicios para poder dar cumplimiento a las leyes, pero también para ponerse a pensar bien si las medidas de control que nosotros tenemos realmente sirven, ¿ya? Y cumplen su efecto. Cuando también vemos la evaluación de riesgo, uno tiene que ver el concepto de riesgo aceptable. Y el riesgo aceptable es el riesgo que se reduce a un nivel tal que es tolerado. O sea, uno, por ejemplo, siempre va a tolerar o uno va a evaluar, por ejemplo, todos los riesgos y los va a controlar. Ahora, el que tú tengas una medida de control y lo implementes, no hace que la medida de control trabaje en un 100% y que diga que el riesgo es cero. El riesgo nunca va a ser cero, siempre va a quedar un nivel de riesgo. Y ese es el riesgo que nosotros aceptamos como organización, que aun cuando falla una medida de control puede ocasionar una lesión, ¿ya? Ahora, en consideración a las obligaciones legales y su propia política. O sea, como, por ejemplo, estamos trabajando bajo el protocolo Prexor. El Prexor no ahora también, por ejemplo, el riesgo residual, cuando ya aplicamos todas las medidas de control y no tenemos ya un parámetro mayor para poder seguir disminuyendo el nivel de riesgo, o sea, o bajando su probabilidad o consecuencia. Y la política que viene básicamente asociada a un tema de, por ejemplo, si estamos trabajando bajo sistema de gestión. Ahora también con la obligación legal, en el caso chileno, estamos trabajando bajo lo que es el Código del Trabajo, en el cual obliga al empleador a poder tomar todas las medidas de control en relación a los riesgos. Y esto sería también muchas veces riesgo aceptable, uno trabaja en función de aquello, pero muchas veces el resultado no es tanto como lo que uno quisiese en función de la ley. Ahora, cuando nosotros vamos a evaluar riesgos, utilizamos una herramienta sencilla que es el VEP, que es el valor esperado de pérdida, que es la probabilidad por la consecuencia, y que es un criterio matemático. Un criterio bien sencillo y bien simple. En la práctica, nosotros utilizamos este criterio para evaluar emergencias porque es algo sencillo y fácil. Y es también para que la herramienta con que evaluamos los riesgos de emergencia no sea distinta o muy distinta a la herramienta que estamos evaluando o con la que evaluamos los distintos riesgos, ya enfrascado o dejado todo eso definido en la matriz de riesgo. Pero cuando, por ejemplo, queremos empezar a evaluar ya riesgos o emergencias más específicas, como por ejemplo explosiones, o por ejemplo un riesgo de tsunami, un aluvión, o también queremos empezar a trabajar, por ejemplo, con PICE, que es el Plan Integral de Seguridad Escolar, que es lo que nos ayuda a poder definir o desarrollar planes de emergencia para unidades o entidades educativas. El VEP como un valor esperado de pérdida para evaluar la emergencia no es suficiente, ¿ya? Entonces vamos a tener que darnos cuenta que en el transcurso o en el próximo curso que se llama Emergencia en Catástrofe, vamos a ver ya metodologías más específicas para poder evaluar emergencias, que también hay que entender que la evaluación en el caso de las emergencias también tiene que tener varias componentes. Y una componente es qué tan preparados estamos nosotros como empresa, de que en el fondo es la preparación, y qué tan vulnerables somos. Y que muchas veces el poder aplicar un criterio matemático como el que tenemos acá no es suficiente o no nos va a dar una evaluación muy tangible. Ahora, probabilidad y consecuencia, uno siempre tiene que darle los mismos valores, ¿ya? O sea, que mayor, serio, menor, tanto para consecuencia como para probabilidad, funcionen con los mismos valores numéricos, para que no nos quede muy distinto. Y luego vamos a empezar a ver cómo queda la probabilidad.
ya por la consecuencia, o en el fondo cómo queda el cruce de la matriz. Ahora yo quiero hacerle una pregunta para la clase de mañana. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cómo quedaría un BEP si evaluamos, por ejemplo, un riesgo de incendio o una explosión? ¿Ya? Eso quiero siempre dejarlo, o cómo tenemos que evaluar un trabajo que implica un accidente fatal o grave, como por ejemplo un trabajo de altura, ¿ya? Para que mañana conversemos eso como tema. Ahora, para dar un cierre a esto, tenemos que entender o ver bien cuáles son los pasos a seguir para evaluar los riesgos. Primero, seleccionar el área a evaluar, luego definir los procesos o actividades que se realizan en el área, identificar los peligros, que en este caso va a ser el paso a paso de la actividad, reconocer los riesgos asociados, en el fondo decidir o ver bien cuáles son las formas o los medios de interacción de la o las personas o de la o los trabajadores con lo que se están haciendo, y aplicar el BEP, que en el fondo es la multiplicación de la probabilidad por consecuencia. Y acá tenemos el punto 6, que es establecer las medidas de control según la jerarquía de controles. O sea, decidir nosotros como empresa cómo vamos a controlar estos riesgos y también cómo vamos a aplicar distintas medidas de control a la hora de poder enfrentar una emergencia. Y para enfrentar una emergencia no hay que quedarnos solamente con el plan de emergencia, sino que también ver cómo nosotros como empresa, como organización, podemos aplicar distintas medidas dando cumplimiento a la jerarquía de controles para poder tener un control efectivo de una emergencia. Ahora, establecer la frecuencia de dichos controles y elaborar el inventario de riesgos críticos, o en nuestro caso, elaborar nuestra matriz de identificación y evaluación de emergencias. Ya, chiquillos, esto ha sido por el día de hoy. Nos vemos en la clase del día de mañana. Hasta luego.